Todos, vamos a esperar un minuto más para los que vengan con un poco de retraso y ya en un minuto arrancamos porque tenemos una agenda bastante apretada y el objetivo es poder llegar a cumplir con los horarios. Así que un minuto más y arrancamos. Bueno, buenos días a todos. Respetando las puntuales, vamos a empezar este seminario de hoy, este evento final del proyecto. Y a medida que se va a ir sumando gente, para mí, como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo y como responsable principal de este proyecto financiado por ANI, es un honor y un gusto poder traerles este evento de cierre de proyecto, donde, como habrán visto, tenemos una agenda bastante variada y donde es un tema que cada vez se vuelve más importante. Recuerdo cuando me tocaba preparar esta presentación, ya en los años 2017, hace casi 5 años, que empezamos a ver este tema que se venía. Cuando formulamos el proyecto, incluso en el país todavía no existían camiones eléctricos. Por suerte, los años fueron pasando y ya cuando el proyecto comenzó, ya había algunos camiones, muy pocos. Tuvimos la posibilidad de tener el primer camión para monitorear. Y hoy en día, ya casi 15 meses después, ya la realidad, hoy contamos casi en centenares los camiones que existe en el país y creo que esto es algo que va a ser exponencial, ya lo discutiremos más adelante, pero creo que es un momento ideal para entender esta revolución que se nos viene y por eso este proyecto y este seminario final. Dicho esto, simplemente contarles la agenda del día de hoy. Para hoy tenemos, denme un segundo. Aquí mostrarles un poco lo que es la agenda del día de hoy. Vamos a empezar ahora a continuación con una introducción del ministro Omar Paganini sobre la visión de estas temáticas y la relevancia que tiene en este momento para el país. A continuación pasaremos a presentar el proyecto, su contexto y principalmente los resultados y cuáles son los entregables que hemos conseguido a lo largo de estos años de trabajo de un gran equipo de gente, con muchas personas involucradas, algunos de ellos presentes hoy, pero que nos han permitido conseguir y consideramos que aportar para lo que es esta temática de relevancia hoy y durante los próximos años también. A continuación, después de presentado el proyecto por parte del equipo, presentaremos 2 experiencias de monitoreo de camiones eléctricos de las empresas Congelados Ártico y Miltrans, con datos de la realidad, con datos de la operación
para poder compartir y generar esa información y motivarlos a que veamos que hoy en día ya es una realidad, que los camiones eléctricos ya están en la ciudad y que esta transición ya empezó y no va a parar. Por último, cerraremos con un panel de discusión con 4 invitados especiales, donde les haremos algunas preguntas a ellos y de alguna manera mediante una moderación para intentar ver lo que se nos viene por delante, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que tenemos y en definitiva poder tener un intercambio de opiniones de distintos actores del sector hacia una temática que, como decíamos antes, cada vez se vuelve más relevante. Así que, previo a que brevemente les voy a contar un poco del proyecto, nos parece oportuno avanzar hacia lo que es la introducción del ministro Omar Pagarini, que muy amablemente nos ha mandado su mensaje con contenido y que, bueno, que se ha disculpado de no poder estar virtualmente en este momento, pero sí nos ha mandado un video y creo que transmite un montón de mensajes de lo que es la estrategia país, de la relevancia que tiene estos temas para el gobierno y, por tanto, sin mucho más preámbulo, me permito introducir el video que nos mandó Omar Pagarini. Así que los dejo con el video y después vuelvo nuevamente. Señor decano de la Facultad de Ingeniería de la UEM, Martín Tanco, querido amigo, académicos, colegas ingenieros, estudiantes que participan de esta conferencia. Lo primero que corresponde es agradecer esta invitación. Siempre es un gusto hablar de un tema que para el gobierno y para el Ministerio de Industria en particular es especialmente importante. Como todos sabemos, el Uruguay realizó su primera transformación energética con la transformación de la matriz eléctrica a partir del Acuerdo Multipartidario del 2010, que permitió eliminar prácticamente o disminuir a su mínima expresión la presencia de la generación fósil en la electricidad, en la generación de electricidad, salvo en años especialmente secos, como lamentablemente fue estos últimos tiempos. Entonces tuvimos durante 4 o 5 años promedios de 97-98% de energía renovable, donde, como todos sabemos, la hidráulica, la eólica, la biomasa y en alguna medida la solar participan fuertemente de la matriz, dejando el resto para la térmica. Pero bueno, además de realizar esta primera transformación, el gobierno sigue preocupado por avanzar más estratégicamente en la descarbonización de largo plazo de la matriz energética. Hoy, cerca del 40% del consumo de la energía del país es todavía fósil. Y tenemos un núcleo duro para descarbonizar, de lo cual 2/3 del mismo es el transporte y el resto es la industria y otros usos de la energía. Entonces, el tema de la transformación del transporte de carga es especialmente relevante, dado que si bien el 4% de los vehículos son vehículos de carga, son responsables del 40% de las emisiones aproximadamente, de acuerdo a los números que manejamos. Nos hemos propuesto entonces una política que pretende transformar en el mediano y largo plazo el transporte a fuentes renovables. Y esa política tiene 2 pilares fundamentales. El de avanzar hacia la movilidad eléctrica con vehículos a baterías, lo cual puede aplicar para cargas livianas, transporte urbano de corta distancia, y aplica también, por supuesto, para la movilidad de personas, el transporte particular, los vehículos y demás. Y para lo que es la larga distancia y el transporte de cargas y pasajeros de larga distancia, se está configurando un escenario mundial donde el hidrógeno verde es cada vez más importante. Así que vemos en el mediano y largo plazo un rol importante del hidrógeno verde en el transporte de cargas. Y avanza también hacia la posibilidad de generar un rubro exportable nuevo, potente. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos condiciones y ventajas comparativas para ser un productor de hidrógeno verde y sus derivados, que no son, digamos, de alguna manera nos ponen en lugar de destaque. Comenzando porque tenemos un potencial de desarrollo de renovables muy importante. El país tiene hoy instalado 1,5 megavatios de energía eólica,
medio gigavatio de energía solar fotovoltaica, aproximadamente en números redondos, pero podría instalar en lugares de primer nivel hasta 90 gigavatios más según los mapas solares y eólicos que tenemos en el país. O sea que podríamos multiplicar fuertemente nuestra capacidad de desarrollar renovables y en lugares además de baja densidad de población, donde no hay conflictos con el uso del suelo y demás. Por otro lado, tenemos una buena complementación entre nuestro potencial eólico y solar, que permiten superar de alguna manera algunos de los problemas que uno tiene si mira solamente uno de los dos recursos. ¿Por qué? Porque en la cadena de valor del hidrógeno verde, lo primero es la generación de energía eléctrica renovable. Lo segundo, a partir de un electrolizador, es la producción de hidrógeno con agua y energía renovable. Y ese electrolizador es un activo que su índice de utilización, su factor de utilización, es importante porque permite acortar o bajar los costos de amortización. Entonces, cuando uno tiene un factor de planta solo basado en energía solar, si bien puede tener muy buena energía solar, igual tiene la noche donde tiene al electrolizador parado. Cuando uno tiene un factor de planta con muy buen viento, perfecto, pero a veces la fluctuación del viento también le genera problemas, la complementación de ambas cosas, que en Uruguay es una realidad, porque incluso el viento de noche es mayor que de día, y cuando tenemos estaciones con menos sol también tienen más viento, entonces la complementación de ambas fuentes permite electrolizadores con un factor de planta de cerca del 60%. Entonces tenemos fuentes renovables suficientes, tenemos experiencia y trayectoria en fuentes renovables, en producir electricidad renovable, tenemos una buena complementación que hace que no tengamos el mejor viento ni el mejor sol, pero son complementarios, y tenemos además buena infraestructura de caminería y portuaria que permiten después procesar la logística vinculada con el hidrógeno verde. Ahora, también tenemos agua dulce disponible y somos uno de los países del mundo que no tiene un riesgo identificado con la provisión de agua dulce. Por lo tanto, tenemos una serie de ventajas que nos posicionan bien para recibir proyectos de exportación de hidrógeno verde, donde es importante hacer la salvedad de que el mercado probablemente de corto plazo, más que hidrógeno verde, sea de combustibles derivados del hidrógeno verde, que se pueden transportar en forma líquida con vehículos, con buques tradicionales y estructura portuaria tradicional. ¿Por qué decimos esto? Porque la transformación energética en la primera fase que se está visualizando en el mundo es reemplazando el combustible de buques y de aviones, combustible que se puede reemplazar produciendo un combustible sintético que tenga, que no dependa del petróleo, ¿verdad? Pero que se puede utilizar en motores tradicionales. Y estamos hablando de cosas como el metanol, el amoníaco o el green jet fuel, que es el queroseno verde. Que en el caso concreto, el queroseno verde es un combustible de drop-in, o sea, se puede poner en los aviones actuales sin cambios. Se produce a partir del hidrógeno verde y de un proceso químico Fischer-Tropsch y de una fuente de carbono que puede ser orgánica, puede ser basura, puede ser productos agrícolas, o puede ser CO2 capturado de la atmósfera. Lo mismo sucede con el metanol, en fin, y así no quiero entrar en detalles, pero la primera fase, antes de que tengamos aviones y buques que puedan funcionar con celdas de combustible, igual son estos productos, y es lo que se está visualizando en las primeras rondas de transformación en Europa. En este contexto, si le sumamos además la seguridad jurídica del Uruguay, que permite que los inversores confíen en conseguir financiamiento de largo plazo a bajas tasas, vimos que el Uruguay estaba bien posicionado para captar estos proyectos que se están desarrollando en el mundo y estos impulsos que vienen sobre todo de Europa, pero también de Estados Unidos y de Japón, para proyectos de hidrógeno. Por eso fuimos a Europa el año pasado a poner a Uruguay en el mapa del hidrógeno verde. En la Expo Dubai hemos hecho lo mismo y también tenemos contactos estrechos con Estados Unidos, donde pretendemos también atraer la atención de este tipo de proyectos. Entonces, todo esto es una estrategia nacional que se complementa con distintos elementos. Lo que les vengo diciendo, una hoja de ruta del hidrógeno verde que vamos a dar a conocer a la brevedad. La hoja de ruta comienza con algunos pilotos
proyectos pilotos más orientados al transporte y sigue con proyectos orientados a la exportación de combustibles derivados para más adelante, años adelante, poder avanzar hacia el hidrógeno verde líquido. Que es un poco lo que todavía está lejos en la ruta porque falta la logística necesaria. Hay que destacar que el primer piloto de hidrógeno verde se basa en un apoyo estatal a proyectos integrales donde puedan haber producción de energía renovable, producción de hidrógeno y utilización del hidrógeno en alguna aplicación concreta. Ese primer piloto se hace a través de un llamado abierto que hace la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, 30 de marzo. Se publican las bases y se reciben los proyectos, se evalúan y el Estado compromete un apoyo económico durante unos cuantos años para el desarrollo de esa unidad de negocios, ese proyecto de negocios que será privado, que podrá ser orientado al transporte, muy probablemente, por ejemplo, una flota de 10, 12, 15 camiones, o podrá ser orientado a producir hidrógeno para complementar el gas natural, a producir amoníaco para pensar en fertilizantes verdes u otro tipo de cosas. Por eso es un proyecto que se llama la ANI, que va a ser evaluado en todas sus dimensiones tecnológicas y económicas para ser adjudicado. Todo esto es la segunda transformación en la que el Uruguay está avanzando y quiero brevemente pasar por lo que ya se está haciendo en términos de movilidad eléctrica, que no todo va orientado a las cargas, pero es importante tenerlo presente, porque en Uruguay la movilidad eléctrica ya es una realidad, impulsada por una política que suma beneficios fiscales, regulación y capacitación y desarrollo de una infraestructura necesaria. En el Uruguay se comercializaron 500 vehículos hasta ahora 100% eléctricos, con un fuerte crecimiento respecto a los 120 del año 2020, me refería al año 2021. Los vehículos están exonerados de IMESI, tampoco pagan arancel y además en la ley de inversiones hay condiciones para incluir los vehículos eléctricos en los proyectos de inversión de las empresas a través de la exoneración de IRAE y por supuesto de los impuestos de importación. Las empresas pueden adquirir vehículos eléctricos de manera muy ventajosa y en particular también las flotas para su propio uso, pero se ha habilitado la compra de vehículos eléctricos por las arrendadoras para el alquiler, también a través de Comap. De esta manera las MIPYMES pueden acceder de repente a alquilar vehículos eléctricos para su flota de delivery o sus usos internos y de esa manera se habilita que no solo las grandes empresas que presentan proyectos de inversión puedan acceder a la movilidad eléctrica. Por supuesto que hay otros programas que impulsa el Ministerio, están los certificados de eficiencia energética que retribuyen económicamente a los proyectos de eficiencia de las empresas, pero que también incluyen proyectos con vehículos eléctricos. La Dirección de Energía y el programa MOVES reeditaron su programa de prueba de vehículo eléctrico, por el cual cualquier institución pública o privada pueden probar un vehículo eléctrico sin costo durante un mes. El costo queda a cargo del gobierno y 80 empresas ya lo han hecho. Esto es muy interesante porque permite probar a través de una arrendadora un vehículo eléctrico y en la medida en que se bajan las barreras culturales, las empresas los van a ir incorporando. Por el lado de los ómnibus, hubo un fuerte impulso del Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y MTOP para comenzar a reemplazar ómnibus. En Uruguay, en Montevideo ruedan 30 ómnibus eléctricos, en Maldonado ruedan 5, hay algunos en Canelones también. Esos ómnibus funcionaron con apoyo del Estado y estamos por lanzar un programa más ambicioso para acelerar esta transformación. También hay taxis eléctricos con apoyo del gobierno. Y todo esto pretende eliminar litros de gasoil y por lo tanto eliminar emisiones y hacer un transporte público más amigable con el ambiente, que es un elemento fundamental para avanzar en la descarbonización. Uruguay cuenta hoy con más de 140 cargadores puestos por UTE que cubren todo el país. Son cargadores, la mayoría de los cuales son de potencia media. Hay que avanzar en cargadores rápidos. Se están instalando los primeros y ya hay algunos comprados por UTE en camino y va a haber probablemente más. Y además el Ministerio va a regular para que los cargadores privados también se puedan instalar, cubriendo todo el país en lo posible con cargadores rápidos a la brevedad.
Finalmente, se lanzó el Centro de Capacitación y Polo de Desarrollo de la Movilidad Eléctrica para preparar técnicos para todos estos desafíos nuevos. Es un proyecto coordinado por la Dirección de Energía y MOVES, con el apoyo del BID, con la participación estrecha de UTU y INEFOP, y en particular en formación dual, que es una de las líneas de trabajo de este proyecto, se pretende que la persona aprenda, pero además lo haga trabajando, y entonces ahí se cuenta con el apoyo de Santa Rosa, de SADAR, del Estido, de Mercedes-Benz, entre otras empresas del sector interesadas en poder capacitar a su personal y en poder formar jóvenes en estos nuevos desafíos que es la movilidad eléctrica y todo lo que tiene que ver con los servicios mecánicos asociados. Así que bueno, como verán, el Uruguay está embarcado en una estrategia nacional de descarbonización del transporte, que tiene muchas puntas: el hidrógeno verde por un lado, la electrificación por otro, y todo lo que les vengo contando. Es un gusto poder habérselos comentado a ustedes, y espero que muchos de ustedes puedan tomar participación de todos estos desafíos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Luego de estas palabras del ministro, que obviamente nuevamente agradecemos sus palabras y su apoyo, pasamos a enfocarnos en el objetivo del proyecto y focalizarnos en lo que es el sector de transporte de carga. En ese contexto, señor decano de la Facultad, es importante definir que este tipo de proyectos, para lo que es la universidad, hoy estamos inaugurando la nueva sede que está aquí en el Parque Tecnológico del LATU, es un ejemplo, tanto desde el punto de vista de la universidad como desde el SINOI, que pretende colaborar desde la academia en estos temas que son de relevancia para el país, con una visión complementaria a lo que podría ser la visión del gobierno o la visión empresarial, para aportar, para agregar valor y para ayudar a este país a crecer adelante. Esa es la razón de ser, la visión de lo que es el SINOI, que hoy en día es dirigido por Daniel Schurbul, y es ahí donde nace este proyecto con el objetivo de aportar desde la academia una visión a esta transformación que, como decía el ministro, está en curso. Este proyecto, como dije anteriormente, arrancó en octubre del 2020 y cierra el mes que viene. Un proyecto financiado por la ANI a través del Fondo Sectorial de Energía, donde nos planteamos la introducción de camiones eléctricos en Uruguay. Vale la aclaración de que cuando hablamos de camiones eléctricos estamos hablando tanto de la tecnología específica de baterías como los de hidrógeno, que obviamente también tienen batería y por lo tanto se incluyen de manera muy genérica, con ambos como camiones eléctricos. El objetivo era analizar a nivel país y a nivel Latinoamérica las dificultades y las oportunidades que se difundían y a su vez generar conocimiento para difundirlo en el sector. En este proyecto participaron varios colaboradores extranjeros que verán ahí, algunos quizás lo conocen, de distintos orígenes: Chile, Brasil, Argentina, España y Holanda. Y a su vez, además de esos apoyos de técnicos, tuvimos mucho apoyo local con muchas instituciones que voy a mencionar que nos han apoyado y ayudado a lo largo del proyecto en las distintas actividades para poder llevarlo adelante, como dije anteriormente: la financiación de la ANI, el equipo de la UTE, de e-Mobility, de SADAR, de la Intergremial de Transportistas y TPC, de ANCAP, de IREC en España, de Mirtrans, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de MOVES y por tanto el Ministerio de Industria y SEI Ingeniería. Todos ellos han sido participantes en muchas de las actividades de manera muy activa como socios del proyecto, y por eso los frutos que mostraremos ahora son frutos de un equipo de trabajo de varias personas, pero sobre todo de un conjunto de actores que nos ayudaron a llevarlo adelante. Dicho esto, un poco los objetivos, algunas de las preguntas, eso es que cuando uno formula un proyecto, dice, bueno, son las que quiero responder, ¿no? Es
¿Cómo funcionan estas distintas tecnologías? ¿Son complementarias o compiten entre ellas? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenía Uruguay para la electrificación del transporte de carga, los que tiene, los que tenía y cómo solucionarlos? ¿Qué tanto impacto tienen estas tecnologías a nivel ambiental y cómo eso podría ayudarnos a impulsarlos? ¿Es realmente viable hoy en día, en el 2022, tanto desde el punto de vista operativo, con las dificultades que podría llegar a tener el mantenimiento, como financieramente, como desde el punto de vista económico? ¿Es rentable tener camiones eléctricos hoy en Uruguay? ¿Y cómo podemos recomendar o facilitar la adopción de esta tecnología? Estas son las preguntas que nos hacíamos en el día 1, antes, incluso tiempo antes de que empezara el proyecto. Y muchas de estas preguntas las hemos respondido en el proyecto, otras obviamente que hay que seguir ahondando, pero creo que es un poco lo que buscábamos, de tratar de comparar y aportar información para responder a estas preguntas. ¿Cómo lo hicimos? A lo largo del proyecto se generaron distintas actividades entregables que trato de resumir en una sola slide y que después le voy a pedir al equipo que presente algunos de los resultados obtenidos. Obviamente que trabajamos en todo lo que es el estado del arte, en tratar de documentar las distintas tecnologías que existen para esta transformación del sector transporte, de la carbonización. Es una tendencia que se viene y que, por más que nos enfocamos, como dije anteriormente, en los dos tipos, tanto camiones a batería exclusivo como a hidrógeno, existen otras oportunidades que fueron analizadas. Hicimos un panel Delphi importante que se mencionará después para estudiar las barreras y oportunidades del sector, para entender realmente cuáles son los impedimentos para aumentar, acelerar esta transformación, que es una realidad que va a venir, y en definitiva es superar esas barreras para que venga antes y podamos ser líderes. Trabajamos en lo que es inventario, tratando de cuantificar cuáles son los impactos, no solo actuales, sino a futuro, de un recambio de flotas del sector de transporte de carga. Se desarrolló un calculador de TCO, como sabrán, es el costo total de propiedad, Total Cost of Ownership, y en definitiva ese calculador está en una página web que lo que pretende es brindar la manera de cálculo de una manera sencilla y disponible para el sector empresarial, para que mediante las distintas herramientas que existen hoy poder cuantificarla y realmente ver la viabilidad económica para su operación, para sus características, concluyendo ya que en muchos escenarios, cuando nosotros probamos este TCO, hoy en día nos da que los resultados ya son rentables. Obviamente que en ese sentido hay que ver si aplica COMAP, etcétera, pero muchos de los escenarios que están hoy en día ya funcionando nos muestran una rentabilidad económica real en Uruguay a 2022. Para complementar ese análisis, tuvimos un relevamiento de datos de 2 camiones eléctricos a través de un data hub. Se trajo información de manera periódica, o sea, minuto a minuto, donde pudimos sacar la información del estado de la carga y otras variables que vamos a mencionar en el proyecto, que en definitiva nos permiten, no solo desde el punto de vista teórico, sino con datos reales, con las primeras informaciones, comprobar esas conclusiones que llegábamos de que esto es una realidad y que operativamente hoy funcionan, y también comprobar muchas de las hipótesis relacionadas con mantenimiento, con operación, con autonomía, etcétera, en la operación real. Se trabajó también en una empresa concreta para ver su aplicación, para ir un poco más allá y decidir en definitiva el ruteo. Por ejemplo, a dónde, si yo tengo un nuevo camión eléctrico, en qué ruta me convendría tenerlo, cuál es la ruta que puedo sacarle mayor beneficio. Y por último, se hizo un análisis de sensibilidad para hallar ese TCO en varios casos, cuándo se va a alcanzar la paridad, no solo del camión eléctrico batería, sino también el de hidrógeno, cuándo prevemos que se va a dar esa transición a nivel país, no solo a nivel puntual y específico de una operación, sino a nivel país, o sea, en definitiva, cuando se alcancen esa paridad. Por último, hubo varias actividades de difusión, conferencias a lo largo del proyecto que espero que hayan disfrutado. Así que, y la página web que les comentaba anteriormente, que la vamos a mostrar, y que donde está
la mayoría de la información disponible hasta el momento, de los distintos estudios que se hicieron, de los distintos entregables, y los que no están, estarán en breve, de aquí a un mes. Así que, bueno, con este panorama general, le doy la palabra al equipo que, como dije anteriormente, hoy nos representan algunos de ellos, pero que fue un equipo muy amplio de trabajo a lo largo de estos 15 o 18 meses y que, por lo tanto, agradezco enormemente como líder del proyecto a todo el equipo, a todo el trabajo y a la calidad obtenida. Así que, sin más preámbulo, pasamos un poco a mostrar los resultados y recuerden que después de los resultados tenemos las experiencias prácticas del monitoreo de camiones y un panel. Bien. Algunos de los resultados de lo que fue el proyecto. Y bueno, les adelanto que todos los informes, después Sebastián les va a informar bien dónde van a estar. Ahora voy a pasar rápidamente por los resultados. Bueno, uno de los primeros estudios que se hizo fue acerca de las barreras y oportunidades que supone la introducción de los camiones eléctricos en Uruguay. El objetivo fue identificarlas y validarlas en el contexto uruguayo, y para esto se inició con una revisión de la literatura. Se llevó a cabo un panel Delphi con 24 expertos. Algunos de ellos de las oportunidades principales, se identificó la importancia de que Uruguay tenga una red eléctrica prácticamente 100% renovable, como comentaba el ministro, y bueno, y el potencial que tiene Uruguay para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las mayores barreras identificadas hace un año, cuando culminó este estudio, son acerca de la inversión inicial y los escasos modelos existentes en Uruguay. Y bueno, y como se puede ver, estas barreras han perdido un poco y a medida que han avanzado lo que son los incentivos. Bueno, un segundo estudio realizado fue con el objetivo de tener un inventario de emisiones generadas específicamente por el sector y evaluar el avance de estas emisiones según diversos escenarios propuestos. Este estudio se inició con una caracterización de la flota uruguaya realizada a partir de bases de datos de SUCTA y de AP+, en donde se registraron fabricación, peso bruto total, tecnología euro y promedio de kilómetros anuales recorridos. Y bueno, y el cálculo de las emisiones se realizó tanto para emisiones de gases de efecto invernadero, CO2, N2O y CH4, y también para gases precursores de ozono troposférico, que son extremadamente dañinos, el CO y bueno, el conjunto de los NOx. Se siguieron los lineamientos para el cálculo propuestos por el IPCC. Proyecciones de las emisiones se tomaron años hasta 2050, se establecieron 3 escenarios propuestos por la Agencia Internacional de Energía. Son escenarios que lo que reflejan son tendencias mundiales de inserción de camiones eléctricos a las flotas de los países. Y bueno, y en los 3 escenarios se considera una tasa de aumento de la flota anual, y el escenario de referencia, por un lado, considera que se siguen las tendencias históricas y que no hay conversión de flota a nuevas tecnologías, por lo que predomina la Euro 3, mientras que el escenario de políticas establecidas se evidencian los avances en función de las medidas vigentes y se contempla el cambio de Euro 3 a Euro 5 e incluso a eléctricos. El escenario de desarrollo sostenible lo que contempla es lo mismo que el de escenario de políticas públicas, pero con una inserción aún más predominante. En las gráficas, rápidamente, el CO2 equivalente, se observa que el punto de quiebre de estas emisiones se da en 2040, debido a que a medida que sigue aumentando lo que es la flota nacional, las emisiones ya comienzan a descender. Luego, arriba a la derecha, podemos ver lo que son las emisiones de NOx, que son un punto de contaminación
sostenible, la incorporación de Euro 5 y de eléctricos tiene un impacto inmediato. Se observa que inmediatamente comienzan a bajar las emisiones. Por último, en la última gráfica se observan las emisiones de N2O, que es uno de los gases contemplados para el CO2 equivalente, pero que lo analizamos aparte porque tiene un comportamiento menos esperado. Se observa que en los escenarios más optimistas, donde uno pensaría que tenderían a bajar, las emisiones de este contaminante aumentan, y esto es debido a que los vehículos, con el objetivo de disminuir las emisiones de gases precursores de ozono, que son más dañinas, y cumplir con normativas euros más exigentes, utilizan convertidores catalíticos que, como subproducto de las reacciones que ocurren allí, se genera N2O. De todas formas, como mencionaba recién, el efecto global de CO2 equivalente aún disminuye, por lo que tampoco tiene un impacto en este cálculo de CO2 equivalente. Y bueno, como último comentario, recientemente en Uruguay se lanzó la estrategia climática a largo plazo, que aspira a neutralidad 2050, y bueno, presenta una serie de hitos para lo que es el sector, y supone niveles de inserción de camiones eléctricos más exigentes de los que están contemplados en este estudio, que son lo que son las tendencias mundiales. Entonces, bueno, se podría decir que Uruguay se posiciona de alguna forma por delante de lo que son las tendencias mundiales. Bueno, la siguiente actividad que vamos a de 2 camiones eléctricos de 2 empresas desde previsto para el proyecto, tuvimos la oportunidad de monitorear unos segundos, y bueno, esta actividad tuvo como objetivo principal entender lo que son las limitaciones, los beneficios, el comportamiento de los camiones en Uruguay, y bueno, también tratar de reducir la incertidumbre de confianza que puede aún haber, o bueno, que había en su momento. Los 2 camiones presentan características similares, pero cada empresa fue un poco distinto. Por un lado, el camión se dedicó más a distribución urbana con y el frenado regenerativo y demás. Vamos a profundizar un poco más adelante. Y bueno, y les presentamos lo que es la última gran actividad, que es el desarrollo de una calculadora de costos totales de propiedad. Se entiende universalmente que es necesario este tipo de alcance cuando se evalúa la inversión de estas tecnologías. Y bueno, y con esto en vista fue necesario llevar al alcance de la empresa esta herramienta con el objetivo de reforzar y de apoyar las inversiones en estas tecnologías. Sol, está diciendo que se corta mucho. Sí, se está cortando bastante. Si querés, durante es un tema de conexión. Simplemente, a ver, creo que hasta aquí, digo, más o menos se estaba recortando un poco, pedimos disculpas por eso. Haciendo un breve resumen de lo que se habló, creo que hasta acá más o menos se escuchó, así que si te parece, Sol, le dejo la palabra a Seba o sigo yo por el tema de conexión y ya volvemos a ver si tenés mejor conexión después. Seba. Bien, excelente. Entonces, como estaba comentando Sol, hicimos esta calculadora TCO en la cual se tomaron en cuenta varios componentes como lo son precio de compra, descuento, costo de infraestructura, mantenimiento, costo de combustible y electricidad, seguro y patente y valor residual. Y todo esto, como estábamos mencionando, comparando camiones tanto convencionales, eléctricos a batería como a hidrógeno. Y todo esto lo hicimos en conjunto con validaciones con gente de SEG y también trabajando con gente de IREC. En el caso de SEG, para el trabajo con los camiones a batería, y IREC para los camiones a hidrógeno.
También tuvimos una experiencia de interactuar con agentes del sector en la Expocarga, donde pudimos aprender cosas que no estábamos, mejoras a futuro de la herramienta que pudimos implementar. Y bueno, también hicimos una validación y caso de aplicación con una empresa. A partir de la herramienta desarrollada hicimos un análisis de sensibilidad donde se variaron ciertas variables, como se pueden ver en la presentación, y se aplicaron ciertas distribuciones a estas variables para conocer cómo en el futuro iba a cambiar bueno, cuál iba a ser el camión más barato de entre los tres que veníamos hablando recién. Y como podemos ver en los resultados, segmentamos los grupos de camiones según su peso y distancia, livianos, medianos y pesados. Y en el caso de los camiones livianos ya vemos que el camión más barato hoy en día, según estas distribuciones que aplicamos, es el camión eléctrico. En el caso de los medianos, hoy en día todavía tiene una prevalencia los camiones convencionales, pero ya en 2025 los camiones eléctricos empiezan a tener una predominancia. Y en el caso de los camiones pesados, hoy en día el camión convencional es el predominante, pero vemos un aumento muy grande hacia 2025, llegando en 2030 a tener una prevalencia casi que absoluta y empezando a aparecer el camión a hidrógeno. Entonces, resumiendo un poco todo lo que decíamos, vimos que en Uruguay se encuentra en un contexto favorable para la introducción de estos camiones en el país, pero que se necesita de una gran difusión de los conocimientos acerca de esta temática para poder lograr una mejor introducción. También vimos a partir de las experiencias de que es una tecnología sumamente funcional, que además todavía puede tener beneficios en costos y además todavía ambientales. Entonces, ahora a continuación, queríamos presentarles la página web donde pueden encontrar todos estos resultados que les veníamos presentando, profundizados con un mayor detalle. Y bueno, lo que tenemos en esta pestaña, lo que están viendo en pantalla, es la página principal de la página, donde a la izquierda tenemos el recuadro sobre el proyecto, donde se pueden encontrar los informes que les mencionábamos. Si cliqueamos sobre este recuadro, pasamos a la siguiente página, donde se encuentran varias informaciones acerca del proyecto, pero queríamos destacar el penúltimo recuadro, el de documentos, donde se pueden encontrar estos informes que estaba mencionando. Si volvemos a la página principal, tenemos el recuadro del medio, donde si lo cliqueamos, accedemos a la calculadora TCO que mencionábamos, donde se pueden hacer todos estos cálculos de comparación de costos que comentaba Sol y yo hace un ratito. Si cliqueamos sobre el recuadro que mencionaba, pasamos primero a un resumen de lo que es el cálculo. Se comienza completando datos de camiones convencionales o eléctricos y también a hidrógeno se podrían. Finalmente se revisan ciertos supuestos que nosotros introdujimos y al final se comparan los costos entre los distintos camiones. Si cliqueamos sobre empezar, pasamos a la siguiente página donde se pueden introducir datos. En esta parte estamos viendo la parte de introducir datos de camiones a batería eléctrico y donde queremos destacar que no se tienen por qué rellenar todos los datos manualmente, sino que además se tiene un inventario donde se tienen todos los camiones actuales que existen eléctricos para poder rellenar automáticamente todos los datos de esos camiones. Volviendo a la página principal, si cliqueamos sobre el botón de preguntas y respuestas, nos encontramos con la siguiente página donde se responden las 12 preguntas más importantes para poder introducirse a esta temática a una persona que no conoce mucho el tema y quiere introducirse, ¿sí? El mejor lugar para comenzar sería este. Las preguntas y sus respuestas están agrupadas según preguntas más bien generales,
como lo son acerca de movilidad eléctrica y de los camiones eléctricos en general, y luego se presentan específicos con respecto a batería y a hidrógeno. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en esta página que les mostramos en pantalla y que al final del evento estaríamos compartiendo por el chat. Muy bien. Entonces, habiendo visto los principales resultados de este proyecto y también habiéndoles mostrado la página web donde pueden encontrar todos estos resultados, queremos dar paso al panel de experiencias con camiones eléctricos. Quiero darle la bienvenida a Matías Colman de Mirtrans y también a Pedro Jarbás de Congelados Árticos. Ellos nos van a estar contando un poco acerca de sus experiencias con los camiones eléctricos que ellos tienen, acerca de los desafíos de trabajar con estas nuevas tecnologías, de las lecciones aprendidas y de los beneficios aprovechados por utilizar estas tecnologías. Entonces, Pedro, te voy dando la palabra, te pido que vayas prendiendo la cámara y el micrófono y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, para arrancar, cuando Martín, Sebastián y Sol nos propusieron formar parte del proyecto y poder utilizar el camión eléctrico que habíamos adquirido en la empresa, nos plantearon que a nosotros esto nos tenía que reportar un valor agregado. Y sin duda que lo han hecho, y la verdad es que estamos muy contentos con haber podido participar y haberles abierto las puertas, porque nos han permitido traducir a números concretos la incorporación del camión eléctrico a nuestra flota, así como también poder tener una evaluación precisa de qué nos reportaría el poder incorporar nuevos camiones eléctricos. Si ahora pasamos ahí, Sebastián, no sé si yo tengo el control o lo tienes tú. Acá podemos ver algunos resultados concretos de lo que fue el uso del camión eléctrico. Vemos que en la primera gráfica podemos ver que en menos de 15 días se logró hacer que los choferes pudiesen hacer un uso óptimo del camión eléctrico, regenerando un 24% de la energía. Vemos que al principio la manera de manejar el camión hacía que ese ahorro fuese menor, pero luego de unos 15 días aproximadamente, esa curva de aprendizaje llega ahí a establecerse en un porcentaje de ahorro o de regeneración de un 25%. Después lo otro que vemos también en la curva de abajo es que el rendimiento promedio del camión eléctrico está en unos 2 kilómetros por kilowatt-hora, lo que es más o menos un peso por kilómetro de costo de energía, considerando que nosotros somos medianos consumidores y consumimos la energía de carga del camión en el horario valle. Eso es aproximadamente un décimo de lo que nos cuesta el kilómetro en un camión convencional. Esto fue un desafío porque la realidad es que el camión que nosotros tenemos no permitía hacer una carga en forma automática en este horario, pero la realidad es que nos comunicamos con el fabricante y con el representante y pudieron solucionarlo esto sin problema, y hoy ya estamos pudiendo cargar en forma automática en este horario, lo cual era fundamental porque nos cambiaba totalmente la ecuación económica, ya que en vez de ser 1 a 10 el costo, pasaba a ser de 1 a 5, o sea que la relación, lo que sería eléctrico convencional, costo operativo. Después, si pasamos, otro de las observaciones o cosas que pudimos destacar es que en los ciclos de carga, los estados de carga,
se puede ver que al principio, era un poco esto que comentaba, al principio hacíamos la carga en forma, o sea, ni bien llegaba el camión a la planta, nosotros empezábamos a cargarlo. Bueno, después de que pudimos configurar el timer para el camión y poder hacer la carga en el horario de la noche, que es el horario barato, bueno, se puede ver que las gráficas estas empiezan a tener, los valles son chatos, no son puntiagudos, bueno, porque esperamos, nuestros camiones llegan sobre las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, bueno, esperamos hasta las 12 de la noche para comenzar la carga. Y aquí en el último gráfico podemos ver el tiempo de carga del camión, que anda en el entorno de las 2 horas, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero es muy, muy rápido. Esto nos permite también cierta versatilidad. Nosotros tenemos un cargador rápido de unos 30 kilowatts de potencia, y esto nos permite poder en un par de horas ya tener la carga completa del camión. Y también en caso de que hubiese algún problema técnico, de esto que comentaba el timer, alguien que se olvidó de conectar el camión, esto nos da la versatilidad de que en caso de que se hayan olvidado de hacer la carga, bueno, en la primera hora de control de carga al inicio de la jornada, se puede hacer un medio ciclo de carga y con esto salir a la calle y poder cumplir con el recorrido previsto para ese día. Ya hoy, al día de hoy, llevamos más de 10.000 kilómetros recorridos con este camión eléctrico, y la realidad es que no hemos tenido prácticamente inconvenientes y funciona tan bien como un camión convencional, o incluso mejor desde el punto de vista de mantenimiento y de lo que es el manejo. Los choferes que han manejado este camión están muy conformes con el uso del mismo. Nos han planteado que es más sencillo de manejar que los camiones convencionales, y bueno, por ahora son todos puntos positivos. El único detalle es que, bueno, por un tema de ser conservadores, y no, ahí se puede ver en los ciclos de carga que hemos tenido, en el estado de carga, perdón, el gráfico de estado de carga, que hemos tenido algunos días donde estuvimos al límite de quedarnos sin carga en el camión. Bueno, esto nos ha llevado a ser conservadores para no quedar con el camión en la calle, y estamos haciendo rutas que no llegan al 50% o 60% de lo que es la autonomía del camión, para estar siempre del lado de la seguridad. Hemos hecho algunos recorridos más largos y no hemos tenido inconvenientes tampoco, así que resumiendo, por ahora la experiencia ha sido muy positiva, y estamos muy conformes con la adquisición del camión, y muy conformes también con la participación en el proyecto que han llevado adelante Sol y Sebastián. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Ahora paso con Matías, te doy la palabra. Te pido que vayas prendiendo la cámara y el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo están, Sebastián? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, Bueno, ¿ustedes ya? muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias, antes que nada, Sebastián, y a todo tu equipo por el seguimiento de nuestra unidad. Los datos que ustedes nos brindaron obviamente fue de mucha utilidad para seguir investigando y seguir apostando a la energía eléctrica y a nuevas unidades para nuestra compañía. En un principio para nosotros fue todo un desafío la primera unidad que adquirimos, que es la que monitorearon ustedes. Nos tenía un poquito intrigado la distancia que iba a recorrer la unidad. Nosotros habíamos asignado este equipo a una operativa para una multinacional, de la cual nos quedaba una distancia bastante grande desde nuestra central hasta el punto de carga de la unidad y después de su distribución. En principio nos costó un poquito entender y tuvimos algunas dificultades al inicio en cuanto al rendimiento de la unidad. Luego se pudo solucionar
y la verdad que hoy estamos muy contentos por el rendimiento que da la misma. Encontramos que no tenemos que recargar la unidad, sinceramente nos da su capacidad en kilómetros para hacer todo el recorrido. Hemos tenido también, en algunos casos, gracias al reporte de ustedes, un ahorro de energía en cuanto al recorrido que hace la unidad cuando distribuye la parte de Montevideo. En otras ocasiones, cuando recorre más distancia y nos toca hacer algo de la parte suburbana, notamos un poquito más de gasto en la unidad, pero sinceramente estamos muy contentos con los que nos ha brindado la misma. Es tan así que, bueno, seguimos apostando. Estamos importando la segunda unidad. En este caso, ahora vamos a incorporar algo de mayor tonelaje para otra distribución que tiene la compañía. Y ya estamos en trámite para también solicitar una tercera unidad para otra operativa. Creo que esto es el futuro. Creemos nosotros que el Uruguay está apostando muchísimo a esta renovación de flota y ser más sustentables. Y creo que las compañías también están haciendo muy amigables con respecto a la adquisición de estos equipos nuevos. Después, por otra parte, nosotros también nos dedicamos en otra unidad de negocio a importar también unidades eléctricas. Hasta el momento lo único que hemos traído son motos, bicicletas y triciclos. ¿Por qué les comento esto? Porque creo que el Uruguay sigue avanzando y bueno, creo que es lo que se viene, más allá de las fechas, según lo que reportaste tú, Sebastián, de cómo tienen los reportes armados hasta el 2030. Después, por otra parte, bueno, nada, los reportes han sido muy favorables. Creemos que esto va a seguir avanzando y bueno, nosotros vamos a seguir apostando en adquirir unidades. No sé si tienen alguna consulta con respecto al equipo que tenemos nosotros o alguna pregunta que me quieran hacer. Bueno, Matías, primero que nada, muchísimas gracias. Si te parece, vamos a dejar las preguntas para el final. Capaz, cuando estemos Bien. terminando el evento, dejaremos habilitado el chat para hacer algunas preguntas. Pero entonces, como veíamos, para dar un poco cierre a este panel, vemos que estas tecnologías están siendo muy bien adoptadas, pero que también tienen algunos desafíos, dado que son una tecnología nueva. Es en este contexto que le doy la palabra a Martín Tanco para que abra el panel de discusión técnica. Bueno, vuelvo aquí entonces. Antes de empezar el panel, cerrar esta parte, como decía recién Sebastián, y creo que estamos todos muy alineados. Nuestra visión es muy positiva sobre lo que se viene. Creemos que, como decíamos, hay barreras, las analizamos, las estudiamos, pero están dadas las condiciones. Hay varios de los estudios que hicimos. Recuerden que cuando estamos hablando de paridad de costo, estamos hablando de TCO, o sea que es el costo total durante toda la vida. Implica un cambio de paradigma, implica una manera diferente de tomar la decisión para la compra de vehículos y por tanto eso requiere, en ese cambio de paradigma, requiere una difusión, una sensibilización, un explicar, digamos, de que tenemos que calcularlo distintos para la toma de decisiones, pero los cálculos nos dan hoy, con las condiciones que tiene el país en muchos escenarios, estoy hablando de COMAP, estoy hablando de los incentivos que se mencionaban anteriormente, de que es una realidad, las empresas lo muestran, de que cada vez están trayendo mayores vehículos. Obviamente que esto no es para el 100%, sino que ya existen muchos casos de estudio hoy que hacen que esta tecnología sea viable. Así que en ese contexto, en un momento donde está llegando, me gustaría invitarlos a Diego Bentancur, que está a cargo de la parte del proyecto de movilidad eléctrica en la UTE, que vayan prendiendo las cámaras, a Leonardo Risi,
que está en la parte de SAAR, de postventa, que en concreto fue el que pudimos monitorear esos 2 camiones, a Sebastián Bachino, el gerente comercial de SEG Ingeniería, y a Jorge Ferreiro, como que ha trabajado mucho en lo que es el proyecto Verne desde ANCAP. Presentado el panel, y seguramente muchos de ustedes conocen a los panelistas, me gustaría arrancar con una pregunta general para todos los que están acá invitados. Y es un poco mirando hacia adelante, ¿no? Recuerden que estamos enfocados en lo que es el transporte de carga y en concreto lo que es la electrificación del transporte de carga. Y me gustaría preguntarle a estos invitados con sus visiones, ¿cómo ven este desarrollo en el mediano a largo plazo? ¿Cómo es esa lucha o si realmente las tecnologías a batería e hidrógeno son complementarias? Si va a existir un vencedor en el futuro, si es una u otra. ¿Cómo se imagina el market share en 2030? ¿Qué vislumbran de aquí a 8 o 10 años con estas 2 tecnologías que se presentan, que ya están muy cerca en los 2 casos de verlos en la realidad? Y bueno, ¿cómo proyectan a mediano plazo? Arranco simplemente en orden porque tengo a Diego ahí del lado izquierdo, así que Diego, te doy la bienvenida y escuchamos tu opinión. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Bien, yo comparto un poco la exposición inicial. El ministro Paganini planteaba su visión de complementariedad entre las tecnologías, y realmente yo comparto con esa visión. Creo que hay unas fortalezas, digamos, de la tecnología que cada una tiene lo suyo, y es que hacen que sea más conveniente, digamos, o uno vea que en el futuro los camiones livianos puedan, y que tengan recorridos más acotados, puedan ser eléctricos, y aquellos transportes de más distancia o de más capacidad de carga es donde el hidrógeno se presenta con más fortaleza. Ahora, cuando la pregunta es, bueno, ¿cuál es la percepción del mercado de cada tecnología en unos años? Ahí se hace un poco más difícil cuantificarlo eso, ¿no? Yo creo que puede haber, en esa competencia de tecnologías, a veces pueden darse situaciones en que hoy está como más disponible la tecnología de baterías, pueda ganar un poco más de mercado por disponibilidad, digamos, por estar hoy más, más a mano, digamos, y que empiecen a aparecer más uso de camiones a batería en estos primeros años, digamos, de aquí al 2030. Yo creo que en la medida que extiendas un poco el escenario, el hidrógeno va a empezar a retomar fuerza. Y hay que ver ahí qué penetración logró el camión a batería, si hay oportunidad, digamos, para que el hidrógeno compita en algún sector donde no esté tan claro cuál de las tecnologías es más conveniente. Excelente, gracias Diego. Seguimos con la ronda de los demás para después dar un cierre y seguir. Te dejo, Jorge, hacer tu visión. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente las primeras láminas que presentamos sobre el tema, digamos, de vehículos eléctricos de batería, camiones, digamos, mostramos esa diferencia entre la batería para lo que es, digamos, un vehículo liviano, corta distancia, urbano, distribución, última milla, pero realmente para el vehículo pesado, digamos, transporte de carga realmente pesado, por ejemplo, forestal u otros transportes, largas distancias, uso intensivo, camiones que trabajan casi 20 horas por día. Claramente el tema del hidrógeno presenta ventajas, digamos. Yo después, si tengo tiempo, les voy a mencionar algunas ideas, pero
pensando sobre todo en el tema, ya no tanto de vehículos, sino todo el contexto global, hay que mirar una mirada de 360. O sea, las baterías son muy poco eficientes para lo que es almacenamiento de energía, o sea, requieren muchísimos materiales y materiales bastante, digamos, complejos, como el litio, cobalto, níquel, manganeso, cobre. Es muchísima masa, 10 veces más masa que, digamos, un sistema equivalente a hidrógeno. Y todo eso implica, digamos, que si bien viene bajando de costo, hay atrás toda una cadena de suministro de todos esos minerales, ¿eh? Que es muy pesada y que va a terminar impactando fuertemente, digamos, en los costos. Eso es hay como una desconexión que ya se va a empezar a ver en estos años sobre la demanda que hay brutal de todos esos minerales, porque fíjense que queremos, digamos, electrificar todos los vehículos livianos, con esa demanda monstruosa de minerales, y por ahora toda esa minería que hay que empezar a desarrollar. Y que, digamos, si uno toma la decisión de inversión hoy, la mina está funcionando dentro de 5 o 6 años recién. Entonces hay toda una desconexión ahí muy grande de estas ambiciones que hay que hacer, digamos, de descarbonización a gran escala. Y eso va a generar realmente algunos problemas serios. Y el otro problema serio es cuando uno piensa realmente no en un camión pesado de 2 ni 10, sino empezamos a pensar de 1000, 2000, 10.000, 20.000 camiones como hay en Uruguay. Entonces ahí también digamos, la carga de toda esa cantidad de vehículos, digamos, simultáneamente, todos los días, digamos, también va a poner un estrés muy grande en la red eléctrica. Entonces, pensando realmente en el tema de la economía global, que sería una especie de TCO, digamos, de la batería en sí mismo respecto al TCO de los sistemas de hidrógeno, y pensando en el tema de carga globalmente, realmente puede haber un impacto muy grande y puede cambiar sustancialmente, digamos, las reglas de juego. Pero como decía Diego, eso pensando quizás más en unos 10 años para adelante, cuando realmente esta penetración sea sustantiva. Mientras sean 5, 6, 10, 100 camiones, no lo vamos a dar mucha cuenta. Pero, en fin, después le pido poder dar algunos datitos más de este tema, pero creo que va por ese lado el tema. O sea que realmente vale la pena enfocarse en ir madurando las dos. Una ya está muy establecida, la otra no. Entonces, al no estar escalada, todavía los costos no son bajos, pero cuando se escale van a bajar tranquilamente, perfectamente. Y esa baja quizás es menos cuestionable porque son mucho menos cantidad de materiales que hay allí involucrados. Y entonces pensamos que, digamos, que se va a ir dando naturalmente esa segmentación. Creo que por ahí va lo que quería aportarles. Muchas gracias, Jorge. Tocaste varios temas que vamos a volver a ellos. Así que ya ahora tengo más preguntas. Sigo con la ronda. Voy con Leandro. Bueno, buen día para todos. Un gusto para mí estar acá presente. Bueno, con respecto a la pregunta que hace Martín, nosotros, si bien consideramos que el hidrógeno y las baterías son complementarios, desde nuestra experiencia, tanto con BYD como con Peugeot, considerando primero que nada las distancias que tenemos en el Uruguay, también el costo de la infraestructura que se necesita para manipular y distribuir el hidrógeno, y también en base al costo de la unidad del hidrógeno versus a la del vehículo eléctrico. Nosotros creemos que hoy en día en el país, y más como se ha todo este conjunto de cosas, es mucho más factible apuntar a las baterías. Hoy, según la información que tenemos, el costo de una unidad de hidrógeno sería un poco más del doble que la de una unidad eléctrica. Si bien Jorge habla en base a que los costos estos en un futuro van a bajar, yo creo que también la parte de los eléctricos van a bajar, como también hoy en día ya se están viendo tecnologías nuevas, por lo menos de parte de BYD, podemos mencionar las baterías Blade Battery, donde ya disminuyeron bastante el costo de la producción, donde generan una densidad más grande de la batería, con menos volumen, y bueno, y la realidad es esa, que hoy en día para nosotros está todo en la cancha como para volcarse a la parte de camiones eléctricos.
Muy bien, muchas gracias, Leandro. Le doy bienvenida a Sebastián, que se nos sume para cerrar esta primera ronda, digamos, de este concepto de la complementariedad de las dos tecnologías y, bueno, cómo se ve el mercado 2030 o quizás, como decía Jorge recién, un poquito más adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hola Martín, hola equipo del SINOI, a todos los participantes de este lindo encuentro. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el 2030, mal o bien estamos haciendo futurología. Si bien el 2030 está a la vuelta de la esquina, no dejamos de hacer proyecciones que pueden estar acertadas o muy distantes después en la realidad. Entonces tenemos que jugar un poco con matices y con lo que conocemos hoy. A este nivel de dificultad se le agrega que en verdad son tecnologías en desarrollo, aún están en desarrollo. O sea, no podemos pararnos con que son tecnologías que hoy encontraron su punto máximo de desarrollo, con el cual podemos decir que esta situación la podemos evaluar para el futuro sabiendo que este es el desarrollo máximo de cada una de las tecnologías. Eso nos genera obviamente una incertidumbre y también alegría en el sentido de que justamente queda todavía mucho por ver en materia de este tipo. O sea, y todo lo que puede venir de acá en adelante son mejoras. Y creo que para esto dependen varios factores. Está el desarrollo del hidrógeno en el mundo y también el desarrollo del hidrógeno en el mercado local con las posibilidades que se le pueden dar. Una cosa es un Uruguay con desarrollos de proyectos público-privados, públicos, lo que sean, con un exceso de hidrógeno en nuestra matriz energética, y otra es en Uruguay sin un desarrollo del hidrógeno. Una es un mercado de baterías que no tiene una evolución más allá de la que conocemos hoy, y otra es la aparición disruptiva de alguna aleación de minerales que permita una densidad gravimétrica en las baterías muy superior y una mejora en las autonomías de los vehículos. Entonces, yo creo que son dos tecnologías que van evolucionando, que están ya pensadas desde un inicio para cumplir funciones diferentes en el transporte de carga. Creo que naturalmente se van a dar ese complemento, pero creo que la frontera para una o para otra tecnología se va a ir corriendo en función del desarrollo de ambas tecnologías. O sea, hoy podemos hablar de camiones a baterías con una autonomía estándar, por decir algo, de 200 kilómetros, pero quizás eso en un futuro cambie, entonces está corriendo también un poco la frontera. Y lo mismo para el desarrollo del hidrógeno y sus costos. No me quiero extender demasiado porque nos iríamos lejos, pero es difícil hacer una proyección con algún nivel de certidumbre, pero sí podemos decir que son dos tecnologías que sí se están visualizando como complementarias para el transporte de carga de larga distancia y para el transporte de carga en distancias más acotadas. Excelente, Sebastián, muchas gracias. Creo que bueno, fue una primera ronda. Y como decías recién, todo lo que viene por delante es para mejor. Esto está en desarrollo, o sea que hay noticias positivas en ambas tecnologías hacia mejor. Así que vamos un tema más, nos metemos a algún tema, vislumbraron. Me meto un poco en el tema de la infraestructura y la matriz energética. Como mencionó el ministro al principio, tenemos el privilegio de tener una matriz energética renovable, fruto del esfuerzo que ha hecho el país en los últimos años. Y eso, lo que hoy vemos como un gran beneficio en las distintas maneras de aplicar eso. Las flotas eléctricas, a medida que esto aumente, Jorge decía, bueno, si hay 3, no es lo mismo que hay 100, que si hay 20.000. ¿Cómo es el impacto que tiene cuando realmente se dé esa transición? Si estamos realmente preparados para aprovechar esa transición cuando se dé realmente en masa. Diego, te dejo responder a esta pregunta. Seguimos el mismo orden. Bien. A ver, la expansión de la generación de energía eléctrica se hace mirando periodos bastante largos, ¿no? Y todavía, digamos, el transporte eléctrico no tiene una magnitud que podamos decir
que afecta los planes de expansión. O sea, todavía no es una demanda de energía que sea relevante y por lo tanto las inversiones en generación y en transporte de aquí a ese escenario de 2030 no van a quedar afectados. O sea, perfectamente el plan de expansión de la red va a permitir satisfacer la demanda de energía eléctrica, incluyendo el transporte eléctrico sin ningún cambio. No afecta, digamos, las nuevas centrales que sean necesarias para satisfacer esta demanda, ¿no? Pero claro, estamos tratando de medir una demanda que es todavía incipiente, ¿no? Estamos en una rampa con una pendiente muy alta, pero estamos todavía en valores muy bajos. Y ahí lo que es importante es continuar la medición y hacerla cada vez más ajustada, de manera de poder empezar a ver qué pasaría más allá de ese horizonte, y bueno, incorporar esos planes de expansión como cómo sería esa generación adicional que sea necesaria para atender esa demanda, ¿no? Lo que sí puede pasar es que sea necesario algún tipo de refuerzo de la red eléctrica localmente, ¿no? O sea, se necesita ampliar la red, ya no la generación, sino red localmente en algunos nodos que sean necesarios para abastecer a alguna estación de carga o un centro de carga, por ejemplo, por el transporte de carga. Ahí es lo relevante, hacer los estudios, ver qué es lo necesario para, bueno, reforzar la red que sea necesaria en puntos relevantes que permitan que este cambio tecnológico sea posible, ¿no? Las potencias, o sea, cambiamos de magnitud, pasamos de energía a potencia, la potencia que sea necesaria en la red, que esté disponible en los puntos que sean necesarios para que esa carga de los camiones sea posible. Excelente, gracias Diego. Jorge, te dejo la palabra para que complemente lo que comentaba Diego. Perfecto. Bueno, nosotros hicimos internamente un pequeño cálculo muy sencillo, digamos, asumiendo, digamos, como tenemos las ventas de nafta y de diésel son conocidas, digamos, sabes la energía que va a los vehículos, después le aplicás el factor, digamos, de eficiencia del motor de nafta o el motor diésel, poner 25% para uno, 40% para otro, sacás más o menos la energía eléctrica equivalente. Si vos, digamos, asumieras, por ejemplo, un 10% de penetración, tanto en vehículos de nafta como de diésel, necesitarías más o menos unos 0,64 terawatt hora al año para esa sustitución de ese 10%. Estos son números muy gruesos, ¿no? Si esa carga la hicieras en las horas de valle, en 6 horas de valle, más o menos uniformemente distribuida, necesitarías más o menos unos 300 megawatts para ello, ¿no? Hoy, por ejemplo, la diferencia entre pico y valle, ahí me van a corregir, pero anda más o menos, hay como unos 600 megawatts disponibles entre pico y valle, de manera que si uno lo hace en el valle, la red puede trabajar, digamos, en un pico digamos, 1400 y en el valle está a 600 y que 800 le quedan unos 600 libres. O sea que eso se podría hacer, digamos, acá hay todo un tema geográfico, ¿no? O sea, hay que pensar mucho cómo es la ubicación de cada centro de carga. Como decía eso, digamos, eso es un trabajo para hacer, digamos, ¿no? Te decía Diego claramente, hay todo un tema de geografía, de red, de punto de carga, de reforzar, pero creemos que esos porcentajes, 10, 20%, digamos, por ejemplo, se puede hacer perfectamente, digamos, hoy. Y bien, digamos, yendo más allá de eso, probablemente, digamos, quizás haya una dificultad adicional. Ahí, digamos, el hidrógeno, y si nos enfocamos en el transporte pesado, es como que se desacopla, digamos, porque el hidrógeno, digamos, lo producís quizás con recursos dedicados, entonces después lo transportás como hidrógeno, ¿eh? Entonces no usás para nada todo el sistema, digamos, y quedas un poco por fuera del sistema, entonces no te evitás a veces o podés, digamos, demorar inversiones en red haciendo un sistema más distribuido, que como pensamos que se desarrolle realmente, haya puntos concretos del país donde haya flotas cautivas que tengan su sistema de hidrógeno y un poco desconectadas de la red, entonces tampoco afectaría mucho. Pero es un trabajo para pensar. Hay mucho también de inteligencia acá, digamos, de manejo inteligente de toda esa carga. Hay mucho software y modelado que puede ser muy interesante y es una avenida muy buena para Uruguay porque nosotros, digamos,
quizás hardware no podamos hacer mucho, pero software seguro que sí. Y ahí, bueno, generar todo digamos, algoritmos que permitan optimizar esas cargas y eso. Pero creo que, digamos, que no va a ser un desafío, para nada, lo vamos a poder lograr. Y sencillamente tenemos que empezar a pensar en algunos escenarios. Igual tenemos tiempo, ¿no? No es para mañana, no van a pasar esos 20.000 camiones o 10.000 el año que viene, quizás de acá a 2030. Tenemos tiempo para pensarlo, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. O sea, creo que se puede hacer, es factible hacerlo, pero bueno, hay que trabajar un poquito para ello. Excelente, gracias Jorge. Seguimos con Leandro. Bueno, un poquito de lo que hablaba Diego y Jorge, para nosotros en realidad hoy en día, para poder impulsar un poco más el tema del transporte eléctrico, para nosotros es el tema del desarrollo de la red de carga rápida, ¿no? De carga continua, que no es nada que no se haya dicho antes. Entonces, básicamente es eso, es poder proporcionar puntos de carga rápida para poder permitir que los camiones puedan fluir por el Uruguay sin problema. Nuestra experiencia hoy en día es que con una hora de carga, obviamente depende también del tamaño de ese cargador, ¿tá? Pero con un cargador grande, que con una hora de carga, nosotros podemos hacer 150 kilómetros. Ahí siempre hay que tener en cuenta que la carga demora más al principio y al final, entonces siempre entre un 30 y un 80% es donde vas a tener la carga rápida y obtener el mayor rango de autonomía. Entonces, pensando que un camión sale con la carga completa, ¿no? Que como bien comentaban, anda cerca de los 200, 240 kilómetros. Eso varía mucho en el manejo, pero la realidad, tanto con Ártico como con Mirtrans, es que el teórico declarado por fábrica, por BID, ha sido superado. Entonces la verdad que con eso también estamos muy contentos. Y bueno, básicamente eso, con una parada de una hora, un camión podría recorrer entre 300 y 350 kilómetros a full capacity, ¿no? Y también está bueno hablar que hay camiones, ¿no? Que ya hoy en día toleran cargas de 45 toneladas. Entonces, realmente volvemos al mismo punto de que creemos que la inversión en infraestructura para la parte eléctrica comparado con hidrógeno, y en realidad es por compararlo, es mucho más chica, y hoy en día UTE la verdad que está haciendo un trabajo excepcional con eso, así que yo creo que en breves esa realidad ya va a ser posible. Excelente, gracias Leandro. Vamos con Sebastián y hacemos un pequeño cierre de esta parte. Bueno, en materia de la capacidad que tiene, diría hoy UTE, que es el generador y el distribuidor de energía eléctrica para este tema, uno es un atrevido teniendo a Diego acá en el panel opinando, pero bueno, me voy a atrever. Yo creo que acá tenemos dos puntos. Uno es el tema de generación y otro es el tema de distribución. Nunca está de más repasar de que por suerte Uruguay está hoy en la segunda transición energética, porque la primera ya fue realizada, ya que casi en su totalidad el Uruguay cuenta con energía eléctrica de fuentes renovables. Y eso es un tema que sabido por todos y conocido, pero nunca está de más volver a repetirlo, porque el análisis de esto es una cosa cuando uno tiene una matriz de estas características que si no la tuviera. Después, lo segundo, vinculado con la preparación de UTE, se da un hecho natural que todo el sistema está preparado para recibir las cargas en horario nocturno, y eso hace que es el momento en el que hay una menor demanda de energía y hay un excedente muchas veces de oferta, producto, por ejemplo, que los parques eólicos muchas veces están funcionando a pleno, y la demanda energética del país en el horario que va generalmente conocido, el horario valle, que va desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana, es prácticamente muy bajo en función del consumo el resto del día. Entonces, la complementariedad que se da
entre lo que es el sistema de carga eléctrica y la generación y demanda energética es óptima en este sentido. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que a UTE le calza como un guante el desarrollo de la energía eléctrica en el país, más allá de la situación, digo, que pasa en el mundo, producto justamente de su matriz energética y la posibilidad de producir energía renovable durante la noche. Ese es un tema fundamental. El tema de la distribución creo que estuvo muy bien abordado por Leandro, donde exponía también que es un tema clave, porque y también Diego comentó sobre lo importante de los nodos y de poder acceder a potencia necesaria, porque cuando estamos hablando de camiones eléctricos, estamos hablando de camiones que soportan una gran carga, obviamente cuanto más grandes son, perdón, las baterías obviamente tienen mayor necesidad de tener una capacidad aún superior, y eso requiere de mayor capacidad de poder cargarlas. Entonces, ahí es cuando la carga rápida, la conocida como carga rápida, se hace más sustanciosa. Ni que hablar que para generar una red realmente de carga que sea fluida, vos necesitas cargadores rápidos. Obviamente en los puntos donde podrían ser hasta pensados estratégicamente. Entonces ahí la UTE obviamente requiere disponer de esa potencia para entregar cargadores rápidos, y esa red se hace, yo creo que muy importante para que existan puntos como hub de encuentro, sobre todo porque estamos hablando de camiones de carga, hub de encuentros donde puedan cargar al menos por 1 o 2 horas y poder continuar, y así aumentar el alcance y la distancia que estos vehículos pueden transitar. Justamente, y no me quiero meter en un tema que es bastante discutido, que está el tema de las famosas las normas que están estandarizadas y que está bien justamente para poder tener acceso a la carga, pero en la medida que logremos diversificar la capacidad de opciones, también se va a estar posibilitando el desarrollo más fluido y más rápido del mercado, y no estarlo limitando obviamente a una sola carga. Yo creo que ahí UTE tiene un papel fundamental en al menos cubrir las 2 principales normas que cubren la mayoría del espectro en materia de transporte de carga. Diría, hoy hay un solo origen de donde vienen todos los camiones de carga prácticamente. Hoy no, hoy hay opciones ahora que están viniendo también de Brasil, pero en un 90% vienen de China. Entonces el poder tener sistemas de carga, tanto en norma europea como China, de carga rápida, para mí es un tema central para el desarrollo de la movilidad eléctrica, el transporte de carga pesado en el Uruguay. Y ese es otro papel importante a jugar por parte de la distribuidora de energía. Pero las condiciones creo que están sobradas para que esto se haga sin ningún tipo de trauma para la generación y distribución de la energía en el Uruguay. Bien, muchas gracias nuevamente por esta ronda. Destaco las noticias positivas. Leandro comentaba que era una de las dudas al principio de que la autonomía prometida es igual o por lo menos están dando más los camiones que los prometidos. Recién Diego, Sebastián y los demás también argumentaban de que la red que tenemos, el privilegio de lo que es el porcentaje de fuentes renovables, hacen que veamos con ojos positivos. Anteriormente también comentábamos todo el desarrollo que tenga el país, y ahora me voy a meter un poquito en eso, en lo que es el hidrógeno, en todas las puntas que tiene el hidrógeno, como hablaba Jorge, no solo el hidrógeno para el transporte de carga de camiones, sino todas las oportunidades, tanto de exportación, como comentaba el ministro, de productos intermedios, etcétera, hacen que todo eso sea un entorno que nos va a favorecer a esta transición. Así que como nos estamos yendo un poquito de tiempo, la pregunta, y ya paso, si quieren, un comentario, mañana hay un lanzamiento de un fondo sectorial de energía que el ministro va a presentar para temas de innovación en hidrógeno. Pero además de eso, me gustaría, un poco tratando de cerrar este panel, y le dejo que cada uno responda un poco en este contexto, claramente se ve un escenario positivo, se ve un escenario obviamente que estamos arrancando, tanto a nivel mundial como a nivel local. En ese contexto, el gobierno está empujando con distintas acciones, con distintas exoneraciones y maneras de empujarlo. ¿Qué falta? ¿Qué falta o desde el sector privado o desde el sector público? ¿Qué nos falta para desarrollar esa red de hidrógeno que quizás ha tenido unos impactos con lo que ha sido la crisis y la guerra lamentable que tenemos
entre Ucrania y Rusia. En definitiva es, en este contexto mundial, ¿qué nos falta en Uruguay para terminar de empujar esta segunda transición? No sé quién quiere arrancar. Le dejo, a ver, Jorge, te dejo, así también puedes hablar un poco de lo que es el desarrollo de hidrógeno y bueno, terminar esta idea. Ya vamos con la última intervención. Nos quedaron varias preguntas muy interesantes que salieron en el chat, como la experiencia, obviamente, temas como la experiencia de recambio de baterías. Ahora Oscar está comentando algunos otros aspectos. Pero bueno, vamos, Jorge, con una opinión de cierre. Bien, no, cortita, digamos. Ustedes ven que todo el tema digamos, de transición energética, electrificación, vienen como por oleadas, digamos. Obviamente, primero vino el tema de paneles solares, molinos, eso tuvo su madurez. Ahora, digamos, ya está maduro. Ahora quizás la frontera sea la parte de eólica offshore, costa afuera en el mar, que también es muy importante, digamos, para el tema de hidrógeno. El ministro, digamos, forma parte del programa H2U, pero bueno, no lo abordó exactamente, pero es una de las tres patas que está en CAP muy metido allí, digamos, producción a gran escala y para exportación de hidrógeno verde. Y eso fue como la primera oleada. Después vino toda una segunda oleada, digamos, toda la parte de las baterías de litio, que pasaron de usarse en celulares y computadoras a usarse en vehículos livianos, en vehículos pesados, en almacenamiento estacionario, o sea, baterías para nivel de grid, de red, para compensar la variabilidad, digamos, de las energías renovables dentro de la red. Estamos hablando ya de que pasamos de 13 watt-hora de un celular a 40 kilowatt-hora en un auto, o a 200 kilowatt-hora en un camión, o 500 si es grande el camión. Los sistemas estacionarios son de varias decenas de megawatt-hora o centenares de megawatt-hora. Ve que las cosas se multiplican por órdenes de magnitud. ¿Cuál es el problema que hay atrás de eso? Digamos, como dije recién, las baterías usan muchos materiales y materiales, digamos, interesantes como litio, cobalto, níquel. Yo hice un pequeño estudio, digamos, con literatura ahí. Pero supongamos que tenemos una batería de 500 kilowatt-hora, que es una batería importante para un camión pesado, importante, pero que le daría una autonomía de unos 450 kilómetros. Esa batería pesa 2 toneladas y media, 2.500 kilos. Pero ¿qué pasa? Como esos minerales que necesita en la materia prima, en el mineral crudo que se encuentra en la Tierra, están en porcentajes muy bajos, del 1%, 1,5%. En el caso del litio es 0,02% y se recupera solo el 35%. Si uno hace la cuenta de todas las toneladas de mineral crudo que se necesita para hacer esa batería de 2 toneladas y media, son 160 toneladas. O sea, yo para hacer una batería de 2 toneladas y media tengo necesidad de hacer una minería de 160 toneladas de mineral crudo que después tengo que procesar y todo lo demás. Eso es un punto, digamos, que va a generar lo que se llama esa tercera conciencia hoy que viene, digamos, cuando ve que todo esto se va escalando, dice, bueno, ahora tenemos todo este tema de las baterías de arriba de la mesa, pero estamos viendo que la transición energética va a generar, digamos, como el tema de pasar de la era del petróleo y gas a la era de los minerales. No solo para las baterías, también hay que hacer los molinos, hay que hacer los paneles, eso requiere silicio, requiere cobre, requiere... O sea, va a haber una enorme presión por minerales y por minería. Enorme. Vamos a pasar digamos, de petróleo y gas a unas energías limpias, pero que dependen fortísimamente de minerales y de muchos minerales, digamos. Entonces ahí se va generando todas unas nuevas complicaciones, digamos, en la minería misma, en los países que producen esto, en las cadenas de suministro, en todo lo demás. Y obviamente estos desacomodos que pueden ser transitorios entre oferta y demanda también tienen un impacto fuerte en los precios, ¿no? O sea que todas estas cosas hay que pensarlas porque cuando uno sigue las noticias y sigue los comentarios de la Agencia Internacional de Energía y de IRENA, son los nuevos temas que empiezan a salir, ¿no? El tema de los minerales, de costos minerales. El tema de las baterías a mí me desayunó muchísimo. Primero encontré un paper, pero después hice yo las cuentas y es eso. Para 2,5 toneladas, digamos 3 toneladas de batería, se necesitan 160 toneladas de minerales que hay que extraer de la Tierra. Después, obviamente, eso se reciclará con el tiempo, pero primero hay que generar toda esa masa para ponerla en el ciclo de reciclaje, ¿no? Estamos hablando de que en el mundo hay 2.000 millones de vehículos y bueno, en definitiva, digamos, es un desafío monstruoso
El desafío de las renovables ahora va a pasar esencialmente por un desafío de minerales en todo su espectro, ¿no? Desde la producción, desde la generación con solar y eólica, hasta las baterías y los vehículos y todos los usos, digamos, ¿no? Y respecto al tema del hidrógeno puntual, lo que estamos viendo también es que probablemente lo que pase es que no se siga el camino de generar hidrógeno para vehículos directamente, sino que, digamos, vayamos por el camino de generar hidrógeno para otras cosas, que son los primeros usos, los usos industriales, y donde va a haber más demanda establecida prontamente, como decía el ministro, en combustibles sintéticos, en metanol, en amoníaco. Se va a hacer mucho hidrógeno para eso, con ese destino. Pero parte de ese hidrógeno, porque digo, eso genera escala y baja los costos, y parte de ese hidrógeno se derivará al mercado local. Bueno, no vemos que haya, digamos, una producción dedicada de hidrógeno para la movilidad, sino que la movilidad después, en definitiva, va a ir quedando colgada, probablemente, de proyectos de hidrógeno de gran magnitud para otro uso, digamos, y que quede colgada. Esto es todo futurología, como dijo Sebastián, pero bueno, son las ideas que yo por lo menos y nuestro equipo vamos viendo, digamos, de ese trabajo diario de ir mirando para dónde va el mundo y dónde pueden estar los desafíos, los cuellos de botella, las desconexiones y otros problemas más globales, viendo todo, digamos, no puntualmente solo la batería en sí misma como aislada del universo, sino conectada con todo la Tierra, digamos, y toda esta transición energética. O sea, los camiones van a competir con los autos en minerales para las baterías y van a competir con el almacenamiento estacionario. O sea, va a haber muchas cosas en banda y todo se quiere hacer al mismo tiempo, en gran escala y rápido. Eso, lo cual es garantía de un recalentamiento y una dificultad, digamos, que la vamos a poder sortear, pero por un periodo de transición esto no va a ser barato. Probablemente esa baja que se vino dando se estabilice o tenga un pequeño incremento. Eso ya está pasando con los paneles solares y probablemente pase con los eólicos y probablemente pase con las baterías. Sencillamente por ese strain, por ese esfuerzo enorme, digamos, de la cadena de suministro de irse adaptando a ese escalado rápido que se está haciendo, ¿no? Así que bueno, por ese lado y no... Bueno, muchas gracias, Jorge. Nada, un gusto tenerte nuevamente aquí, una persona que ha estudiado mucho el tema del hidrógeno en los últimos años, así que gracias por tu visión. Recuerden que estamos ya cerrando, nos falta ahora los comentarios del resto del panel y con eso ya cerramos. Leandro, te dejo que hagas tu cierre y bueno, tu opinión sobre cómo avanzamos. Bueno, nada, en realidad tomar un poco lo que dijo Sebastián a lo último, con respecto a los estándares de carga, como ustedes saben, o capaz que no, los vehículos eléctricos se manejan con diferentes estándares para poder cargar, ya sea una norma europea, una norma japonesa o una norma china, que es lo grande que viene para acá. Y un poco eso, ¿no? Siendo el mercado tan grande para los vehículos que en su gran mayoría son chinos, hoy en día no se presentan muchas, o sea, yo te diría que ninguna opción de carga para ese estándar. Entonces siempre se está tratando de buscarle la vuelta por el lado de o cargadores por parte privada, ¿no? Entonces yo creo que para impulsar un poco más, yo creo que ahí habría que haber un quiebre o alguna ayuda de parte de, como porque realmente es eso, hoy en día apuntamos a los autos eléctricos chinos. Y después más o menos lo que había comentado sobre los cargadores, la realidad es esa, que nosotros vemos que la infraestructura versus el hidrógeno hoy en día la que hay que armar, o sea, versus la parte eléctrica ya está, entonces ahí realmente no representaría un costo grande. Y bueno, un poco lo que comentaba Jorge, que realmente hay que ver, y eso lo dirá el futuro, y como no tenemos la bola mágica, bueno, resta darle para adelante nomás, pelear por estos pequeños cambios que seguramente puedan impulsar un poco más el tema de la movilidad. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente por la participación. Muchas gracias, Leandro. Bueno, y también agradeciendo también a Santiago Welfi, que nos ha acompañado a lo largo del proyecto.
Creo que está bueno tener la opinión de Sadar, que han sido los pioneros en traer ese primer camión y bueno, han empujado lo que es el transporte eléctrico de carga. Así que nada, muchas gracias y bueno, y sigo con Sebastián para que nos dé un poco este cierre y su visión. Bueno, yo creo que vinculado sobre el último tópico que se mencionó, hidrógeno, guerra y demás, para llevarlo en un tema mismo de actualidad, hoy estamos viendo en el mundo una guerra que va a generar un cambio geopolítico importante y lo traigo simplemente a colación porque es una guerra por energía esta. A diferencia de otras guerras, tiene varios factores, pero hay un factor clave que anda rondando y es central en las dos zonas, en la zona en disputa, que es un tema energético. Y ese tema energético va a generar un cambio de paradigma con una dependencia de Europa del gas de Rusia, que evidentemente de acá en más se va a evitar y eso va a tener que generar un desarrollo, supongo, de vuelta a la energía nuclear y quizás también va a generar un importante empuje para el tema del desarrollo del hidrógeno. Se van a buscar factores de acelerar ese proceso para que sea lo más corto posible y eso puede repercutir favorablemente en el desarrollo del hidrógeno verde en el mundo y del hidrógeno en general. Y bueno, me parece que ese tema se verá en próximos meses y años, a ver qué nueva tendencia empieza a recurrir a nivel de políticas gubernamentales de las principales potencias del mundo y cómo eso termina impactando en un mercadito como el nuestro, chiquito, pero bastante de avanzada, al menos en materia energética. Creo que lo demás está todo dicho y no quiero ser reiterativo con el tema, así que muchas gracias por invitarme a participar y un abrazo grande para todos. Muchas gracias, Sebastián. Te agradezco a ti y, bueno, y a todo el equipo de SEC que nos ha ayudado a lo largo del proyecto, a lo largo de los entregables. Así que de mi parte agradecerte y en día traes un tema muy de actualidad. El mundo presenta un cambio geopolítico muy importante a partir de los últimos meses. Así que en ese contexto de futurología, la historia nos ha demostrado que los últimos 3 meses cambió tanto que obviamente cuando hablamos de 8 años para adelante seguramente sea más difícil incluso predecir. Así que gracias y dejo a Diego ya para cerrar este panel y ya cerrar este evento. Ahora, yo creo que estamos en una excelente posición para aprovechar las condiciones que tenemos en el país de acelerar todos los cambios que sean incorporación de tecnología y descarbonizar el transporte, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y mucho de lo que venimos haciendo, ¿no? O sea, este trabajo, hoy no estamos hablando en este evento porque se presentan estudios donde, bueno, se analiza un sector y se ven las oportunidades y se ven las barreras y se trabajarán sobre esas barreras. O sea, nosotros no estamos en un lugar donde se genera del mundo, donde se está produciendo tecnología, pero tenemos que poder aprovecharlo lo más posible. Para aprovecharlo tenemos que analizar, estudiar y profundizar estudios. Eso es una de las cosas que yo creo que tenemos que seguir haciendo, en particular en el transporte de carga, saber bien cómo se realiza ese movimiento de mercancías, en qué lugares es el más adecuado para que se realicen esas cargas intermedias para aumentar la autonomía de los vehículos. En esos lugares se generará la infraestructura necesaria y aparecerán roles nuevos que serán esos roles de generar esa carga para esos camiones. Y ahí yo creo que hay una oportunidad grande para el sector privado. Yo creo que de lo que habló el ministro al principio se generan políticas públicas, esas políticas públicas definen un rumbo, dan instrumentos como la promoción de inversiones, definen roles, no sé si llegaron a prestar atención, pero entre los puntos que mencionó el tema de, bueno, generar una regulación, una propuesta para que haya oportunidad de generar infraestructura de carga y hayan actores privados participando en el negocio de infraestructura. Por lo tanto, digamos, UTE se plantea como participante de esas necesidades de infraestructura que necesita el país
y por supuesto vamos a estar porque creo que nos ven todos como generadores de infraestructura, pero tenemos que generar oportunidades para que haya inversiones privadas en esos lugares y asegurar una interoperabilidad, o sea, que para el usuario final pueda acceder a la red de uno o de otro y pueda aprovechar beneficios y poder cargar en diferentes lugares para lograr el objetivo que es mover la mercancía del origen a destino, ¿no? Y yo creo que las empresas de transporte están... O sea, a mí me sorprendió, por ejemplo, la venta de 40 camiones eléctricos el año pasado. O sea, es el primer escalón y es un escalón interesante. Y seguramente este año va a haber, vamos a tener otro muy buen número. Y bueno, generemos esos estudios, pensamos esas barreras y aprovechemos esta posibilidad de que tenemos un país donde los que pueden generar conocimiento, los que pueden generar inversiones, los que están en los sectores, estamos todos cerca, todos nos podemos conocer, hablar, intercambiar opiniones y generemos esas condiciones para acelerar esta transición. A ver, muchas gracias, Diego. Nuevamente, gracias a ti también en nombre de UTE por todo también lo que han empujado y lo que han compartido, toda esa información que ustedes tenían hace años con las Cangugo. También fueron pioneros en probarlo en carne propia y bueno, importante aquí en participación durante el proyecto y demás. Me quedo con esas palabras de cierre de Diego, casi que hizo el cierre, así que ya podíamos dejarlo. Digamos, creo que están dadas las condiciones de contexto, de infraestructura, pero incluso de los actores de colaboración para empujar esta oportunidad que tiene el país. Así que les dejo este mensaje positivo. Como decía Diego, hay barreras, pero las superaremos. Y en definitiva, hay muchas oportunidades a nivel país en esta transición. Así que espero haberles aportado datos concretos, herramientas a través de la presentación de hoy y en este proyecto en general, agradeciendo a todo el equipo que ha participado, a todos los colaboradores y a todos los que nos han escuchado hoy. De mi parte, un sincero gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos y disculpen los minutos que nos retrasamos. Saludos para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, saludos.